Bienvenido seas a otra lección más de tu curso, Los 10 Esenciales de Urgencias con Catlego. En esta ocasión vamos a abordar el tema de derrame pleural y neumotórax. El derrame pleural se define como la acumulación anormal de líquido en la cavidad pleural, debido a una producción excesiva de este o a una incapacidad para su depuración. La etiología del derrame pleural depende de la región geográfica, de la edad del paciente y del centro donde se realiza el diagnóstico. Daremos un repaso anatómico de las estructuras involucradas en el derrame pleural. La pleura es una membrana serosa que recubre parénquima pulmonar, mediastino, diafragma y el interior de la cavidad torácica. Se subdivide en pleura visceral y parietal. La pleura visceral recubre el parénquima pulmonar, individualizando cada lóbulo al recubrir las cisuras interlobares. La pleura parietal tapiza el interior de la cavidad torácica en todas sus superficies, subdividiéndose en pleura parietal costal, diafragmática y mediastínica. A nivel de la pleura parietal se encuentran una serie de reflexiones. Son la costodiafragmática, la costomediastínica, la mediastínico-diafragmática y la cúpula o reflexión del vértice. Estas reflexiones son agudas y determinan la formación de fondos de saco pleurales, destacando los costodiafragmáticos y los costomediastínicos anteriores. Entre ambas hojas pleurales queda un espacio virtual cerrado, la cavidad pleural, donde solo existe una pequeña cantidad de líquido seroso que lubrifique el epitelio, menor a 15 mililitros. El aumento del líquido, que tiene lugar en numerosas patologías, provoca el derrame pleural. Desde el año 1972 se conoce con más exactitud si un derrame es trasudado o exudado gracias a las investigaciones bioquímicas de los líquidos pleurales basadas en los criterios de Light. Los trasudados se caracterizan por ser bilaterales como consecuencia del desequilibrio de la presión hidrostática capilar o de la disminución de la presión oncótica del plasma, cuando la permeabilidad de los capilares queda intacta con bajas concentraciones de proteínas. Las causas más frecuentes de trasudado son 1. Insuficiencia cardíaca, más de 75%. 2. Cirrosis hepática, 15%. 3. Aumento de la presión venosa pulmonar. 4. Hipoproteinemia como síndrome nefrótico. 5. Otras menos comunes, atelectasia, diálisis peritoneal, entre otras. Los exudados se localizan más de un solo lado y se observa incremento de la permeabilidad vascular y mesotelial, causado por procesos inflamatorios o neoplásicos o por desórdenes obstructivos de los fluidos linfáticos que favorecen la acumulación de proteínas. A diferencia de los trasudados, en los exudados es necesario ensayar procedimientos secundarios a causa de los daños de la pleura producidos por desequilibrios fisiológicos más profundos del metabolismo, como ocurre con el aumento de la actividad procoagulante y la formación de fibrina. Las causas más frecuentes de exudado son 1. Neoplasias, cáncer 40%, linfomas, mesoteliomas. 2. Procesos paraneumónicos, neumonía 25%. 3. Infecciones varias, tuberculosis pulmonar 13%, infecciones por parásitos, hongos y virus. 4. Embolismo pulmonar. 5. Enfermedades inflamatorias autoinmunes, artritis reumatoides, lupus eritematoso sistémico, polimiositis, esclerodermia y vasculitis. 6. Padecimientos digestivos, pancreatitis aguda y pseudoquistes pancreáticos, perforaciones esofágicas. 7. Derrame pleural postquirúrgico, absceso subfrénico, cirugía abdominal, síndrome de daño postcardíaco, trasplante hepático, trasplante pulmonar. 8. Latrogenia, enfermedad pericárdica, uremia, exposición a asbestos, sarcoidosis, amiloidosis, síndrome de Meigs, radioterapia. 9. Medicamentos: nitrofurantoína, metrotexate, ciclofosfamida y bromocriptina. En México, la frecuencia de derrame pleural se ha descrito únicamente a nivel hospitalario y las principales causas de este son el derrame por tuberculosis y el derrame paraneumónico. La media de edad fue de 52.7, más menos 19.4 años y la proporción de pacientes masculinos 66.6%. En los Estados Unidos de Norteamérica, cerca de 1.5 millones de casos de derrame pleural ocurren cada año. Incluyen historial de contacto con asbesto, consumo de tabaco, alcohol, enfermedad cardíaca, renal, pulmonar y hepática, las cuales pueden provocar un derrame pleural.
Los signos y síntomas del derrame pleural dependen de la enfermedad subyacente y de la cantidad de líquido contenido en el espacio pleural. Los datos clínicos más comunes son tos seca, dolor de tipo pleurítico y disnea. La fiebre es un dato clínico que orienta hacia patología infecciosa, signos y síntomas que sugieren una etiología del derrame pleural. Al examen físico, los pacientes presentan datos sugestivos del derrame como disminución de los movimientos respiratorios del lado afectado, disminución de vibraciones vocales, matidez a la percusión, así como disminución o ausencia de los ruidos respiratorios. Los estudios de laboratorio recomendados para la evaluación inicial y seguimiento en el derrame pleural de tipo infeccioso son biometría hemática y PCR. La elevación de los leucocitos y de los niveles de PCR en pacientes con neumonía después de 3 días puede indicar progresión a infección pleural. Los estudios de imagen útiles en la evaluación de los pacientes con derrame pleural consisten en radiografía de tórax, PA lateral, ultrasonido torácico y tomografía computada de tórax. La imagen de la radiografía de tórax es característica. 200 ml de líquido pleural producen borramiento de los ángulos cardiofrénico y costo diafragmático. 50 a 75 ml de líquido pleural producen borramiento del ángulo costo diafragmático posterior en la radiografía lateral, observándose el denominado signo del menisco. El ultrasonido es un método útil en el estudio del derrame pleural. El ultrasonido detecta líquido pleural septado con mayor sensibilidad que la tomografía computada. Sus indicaciones son: 1. Ayuda a identificar derrames pleurales pequeños. 2. Identificación de la localización apropiada para efectuar toracocentesis, biopsia pleural o colocación de sonda y ayuda a evitar el riesgo de complicaciones secundarias a estos procedimientos. 3. Identificación de loculaciones pleurales. 4. Diferenciación entre derrame y engrosamiento pleural. El empleo de la tomografía computarizada con contraste es útil para diferenciar una consolidación pulmonar, que capta el contraste de un derrame pleural que es hipodenso. Los hallazgos en la TAC que sugieren malignidad en adultos son engrosamiento pleural nodular, engrosamiento pleural mediastinal, parietal mayor a 10 milímetros y pleural circunferencial. La toma de muestras del líquido pleural está indicada cuando el derrame pleural es mayor a 10 milímetros de profundidad en radiografía lateral, en asociación con enfermedad pulmonar, trauma torácico reciente, cirugía reciente y pacientes con sepsis. Tomar 50 mililitros de líquido pleural con aguja de 21G y enviar una parte en una jeringa heparinizada a gasometría, 5 mililitros a bacteriología, 2 a 5 mililitros a citoquímico y tinción de Gram, 20 a 40 mililitros a citológico de ser necesario. No se recomienda tomar volúmenes mayores. La selección del antibiótico se realiza teniendo en cuenta el origen comunitario del derrame pleural, las características del paciente, las peculiaridades microbiológicas geográficas y locales y la actividad del antibiótico en el líquido pleural. Se recomienda iniciar manejo antibiótico con penicilinas combinadas con inhibidores de beta-lactamasas o cefalosporinas de tercera generación. Si el origen es un estafilococo aureus meticilino resistente o estafilococo pneumoniae resistente a cefalosporinas, los antibióticos indicados incluyen vancomicina o linezolid. El drenaje torácico está indicado en todos los casos de empiema o derrame pleural paraneumónico complicado, pH menor de 7.20, derrame loculado o microorganismos en el líquido pleural. En caso de no disponer de la determinación de pH, la glucosa menor de 60 miligramos por decilitro y la deshidrogenasa láctica mayor de 1000 unidades por litro son útiles para identificar la necesidad de un drenaje pleural. La instilación de agentes fibrinolíticos a través de la sonda pleural para licuar las loculaciones y los septos en etapas tempranas han demostrado eficacia para resolver el empiema en múltiples estudios. Los utilizados son streptoquinasa, uroquinasa o alteplasa. Tratamiento quirúrgico. La cirugía torácica videoasistida se ha convertido en el estándar de oro del manejo quirúrgico del derrame pleural complicado en fase 2 o 3. 3 fases. 1. Exudativa. 2. Fibrinolítica. 3. Organizada. Toracotomía abierta con decorticación pleural,
está indicada en pacientes donde no hay adecuada expansión del parénquima pulmonar, a pesar del drenaje completo de la cavidad o cuando existe fuga aérea persistente, generalmente debido a paquipleuritis o neumonía necrotizante. Las complicaciones que conlleva la presencia del derrame pleural son: en el aparato respiratorio modifica poco el intercambio de gases, pero produce alteraciones ventilatorias restrictivas que pueden ser importantes y que guardan relación directa con el tamaño del derrame. Sobre el corazón puede causar una situación similar al taponamiento cardíaco, a veces con graves repercusiones hemodinámicas. En el diafragma, el derrame pleural es capaz de provocar una inversión del mismo, originando un movimiento pendular del aire entre ambos pulmones con importantes repercusiones funcionales respiratorias. Los estudios de laboratorio recomendados para la evaluación inicial y seguimiento en el derrame pleural de tipo infeccioso son biometría hemática y PCR. El pronóstico de los pacientes que desarrollan un derrame pleural va a depender de la etiología, siendo la supervivencia media de un paciente tras el diagnóstico de derrame maligno 4 meses, aunque existen casos de supervivencia prolongada, el resto de patologías no malignas con mejor pronóstico. El neumotórax se define como la presencia de aire en el espacio pleural que causa colapso pulmonar parcial o completo. El neumotórax puede aparecer espontáneamente o como resultado de traumatismos o procedimientos médicos. El diagnóstico se basa en criterios clínicos y en la radiografía de tórax. Existen 3 clases principales de neumotórax: 1. Espontáneo, 2. Traumático y 3. Iatrogénico. Se estima que en Estados Unidos se presentan 20.000 neumotórax espontáneos por año con un costo de $130 millones. El neumotórax espontáneo tiene una mortalidad baja, sin embargo, es un problema de salud importante dada la recurrencia del mismo y los costos que genera. Schrammel y Cole estimaron una recurrencia del neumotórax espontáneo de 30%, con un rango que oscila entre 16 y 52% en un seguimiento a 10 años. El tabaquismo incrementa el riesgo de desarrollo de neumotórax. Es más frecuente la presentación de neumotórax en varones y el neumotórax primario, su pico de edad más alto es en jóvenes, y para el neumotórax secundario en mayores de 55 años de edad. Entre los factores de riesgo de recidiva del neumotórax primario destacan el consumo de tabaco, la talla en los varones y la edad. Para el neumotórax secundario, la edad, la presencia de fibrosis pulmonar y enfisema pulmonar. El cuadro clínico del neumotórax espontáneo se presenta como la referencia de un dolor torácico súbito y disnea de intensidad variable. La exploración física incluye disminución de sonidos respiratorios y aumento en la percusión torácica, ausencia del frémito táctil, hiperresonancia a la percusión, si el neumotórax es grande. El lado afectado puede ampliarse con la tráquea visiblemente desplazada hacia el lado opuesto. Con el neumotórax a tensión puede aparecer hipotensión. El diagnóstico definitivo lo aportan las pruebas de imagen, como la radiografía tele de tórax simple póstero-anterior. No se recomienda de forma sistemática la radiografía de tórax con maniobra de expiración forzada para el diagnóstico. La radiografía lateral o decúbito lateral se puede solicitar en alta sospecha de neumotórax con tele de tórax normal. La tomografía computarizada de tórax es útil para la determinación del tamaño del neumotórax. Realizar tomografía computarizada de tórax en casos inciertos o complejos de neumotórax. Para evaluar al neumotórax recurrente, sonda con fuga de aire o en pacientes con planeación de cirugía definitiva. Se recomienda el uso de analgésicos tipo AINES para mejorar la condición clínica de los pacientes. Y si no está contraindicado, el uso de premedicación con sedantes. Midazolam 2 a 5 miligramos 4. Antibióticos. Se recomienda su uso profiláctico en los casos en que se requiera una conducta quirúrgica en el tratamiento del neumotórax, toracotomía y toracoscopía. Aspiración simple. Puede realizarse de distintas formas. Sin embargo, el consenso general indica que puede ser utilizada desde un catéter venoso hasta un equipo de drenaje de pequeño calibre. Se recomienda utilizar sondas de número 14 a 22 French. Colocación de sonda torácica. Se realizará siempre bajo anestesia local, silocaína simple al 1%, 10 a 20 mililitros, y premedicación con analgésicos sistémicos. Cuando se realice pinzamiento de la sonda torácica para valorar su retiro, no deberá mantenerse por más de 4 horas. Si la radiografía documenta reexpansión pulmonar, se retirará la sonda y se egresará el paciente.
Si persisten colecciones parciales, el paciente deberá ser valorado por cirugía torácica y considerar la realización de toracoscopía y toracotomía. Los criterios de colocación para el tubo torácico son en el neumotórax: neumotórax mayor, descompensación clínica, disnea, dolor, taquicardia e hipotensión. Sospecha de fístula broncopleural en aquellos pacientes con neumotórax secundario con necesidad de ventilación mecánica. Consiste en la esclerosis de las pleuras parietal y visceral mediante un agente químico que puede ser silicatos, talco de uso médico 3 a 5 gramos, yodopovidona, solución 20 ml al 11%, medicamentos intrapleurales como minoxiclina 7 mg por kilogramo o tetraciclina 3 mg por kilogramo y bleomicina 45 unidades internacionales. Se realiza introduciendo la sustancia. Tiene una efectividad similar a la toracotomía abierta, pero con menor sangrado, menor dolor postoperatorio y menos estancia hospitalaria, lo que deriva un menor costo. Se recomienda para el manejo de neumotórax primario por ser un procedimiento altamente efectivo, poco agresivo y estéticamente satisfactorio para realizar bulectomía por abrasión. Procedimiento quirúrgico que debe ser considerado como último criterio de tratamiento en caso de recidiva o ineficiencia de los tratamientos arriba descritos. Los criterios de inclusión para este tratamiento han cambiado radicalmente en los últimos años, debido a la introducción de videoasistencia. Se consideran dos opciones: abrasión pleural, pleurectomía parietal. Las principales complicaciones de las diversas intervenciones son edema por reexpansión, 10%, sangrado por lesión vascular, 5%, neumotórax a tensión, 2 a 3%, infección, neuralgia intercostal, reacción vagal, enfisema subcutáneo, neumomediastino y fuga aérea. Los criterios de inclusión de los pacientes candidatos a los programas de rehabilitación respiratoria son: paciente con enfermedad respiratoria crónica y sintomático, no fumador o incluido dentro de un programa de deshabituación tabáquica, sin enfermedades que puedan impedirle realizar el programa, neoplasias, enfermedad cardíaca severa o enfermedades osteomusculares. El neumotórax secundario está asociado a mayor morbimortalidad. La suspensión del tabaquismo disminuye el riesgo de recurrencia. Se estima que la recurrencia es del 25 al 50% después del primer episodio en neumotórax sin ninguna intervención. En la siguiente imagen te presentamos el abordaje de las enfermedades o trastornos de la pleura pulmonar. Esto ha sido todo por el tema de hoy. Nos vemos en el próximo video.